Señor la bendiga. Muchas gracias, hermano. Vamos a iniciar con una oración entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, darte gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por podernos comunicar por este medio, poder compartir algunas enseñanzas que tú nos has dejado a través de los libros de la hermana Elena. Pedirte, Padre, que nos perdones las faltas que cometemos, que nos limpies y que también, Señor, nos acompañe, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este momento de lectura y oración. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Estábamos leyendo el libro La Iglesia Remanente. Vamos a continuar leyendo algunos trozos de algunos capítulos de este libro. ¿Ya? Se llama La Iglesia Remanente de la hermana Elena de Hoy. En el capítulo 4 sale la introducción, dice como título o subtítulo más bien, la introducción a los discípulos. Leo. Hay asuntos en los testimonios, dice, que se han escrito no para el mundo en general, sino para los creyentes, hijos de Dios, y no es apropiado publicar para el mundo la instrucción, la advertencia, el reproche o los consejos de ese carácter. El Redentor del mundo, el enviado de Dios, el Maestro más grande que los hijos de los hombres jamás hayan conocido, presentó algunos temas de instrucción, no para el mundo, sino solo para sus discípulos. Aunque tenía mensajes destinados a las multitudes que se apiñaban a su paso, también tenía alguna luz e instrucciones especiales para comunicar a sus seguidores que no impartió a la gran muchedumbre, pues ésta no las habría entendido ni apreciado. Envió a sus discípulos a predicar y cuando regresaron de su primera labor misionera y tenían diversos incidentes que relatar concernientes a su éxito en la predicación del Evangelio del Reino de Dios, les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Esto está en Marcos 6:31. En un lugar recluido, Jesús impartió a sus seguidores la clase de instrucciones, consejos, palabras de cautela y de corrección que él vio que necesitaban en sus métodos de trabajo. Pero la instrucción que les dio a ellos no debía ser difundida entre la heterogénea multitud, porque estaba destinada solamente a sus discípulos. En repetidas oportunidades, cuando el Señor realizó milagros de sanidad, encargó a las personas a quienes había beneficiado que no contaran a nadie lo que había hecho. Debían acatar su orden, dándose cuenta de que Cristo no les pediría silencio por una razón baladí, sino que había un motivo que lo justificaba, y en ninguna manera debían hacer caso omiso de su expreso deseo. Debía haber sido suficiente para ellos saber que él deseaba que guardaran el secreto y que tenía buenas razones para formular su pedido. El Señor sabía que al sanar a los enfermos, al obrar milagros para devolver la vista a los ciegos y para limpiar a los leprosos, estaba poniendo en peligro su propia vida, pues como los sacerdotes y príncipes no quisieron reconocer las evidencias que Él les dio de su divina misión, lo interpretarían erróneamente, falsearían sus motivos y lanzarían acusaciones contra Él. Es cierto que hizo muchos milagros en forma abierta. Sin embargo, en algunos casos solicitó que aquellos a quienes había beneficiado no dijeran a nadie lo que habían hecho por ellos. Cuando se levantó el prejuicio, cuando se manifestaron la envidia y los celos, y se lo acechaba a cada paso, abandonó las ciudades y fue en busca de lo que escucharían y apreciarían, fue en busca de los que escucharían y apreciarían la verdad que vino a impartir. El Señor Jesús consideró necesario aclarar a sus discípulos muchas cosas que no explicó a las multitudes. Les reveló plenamente la razón del odio manifestado hacia él por los escribas, fariseos y sacerdotes,
y les habló de su sufrimiento, su traición y su muerte, pero no explicó al mundo esos temas con tanta claridad. Tenía advertencias que dar a sus seguidores y les reveló los dolorosos acontecimientos que vendrían para que estuvieran prevenidos. Dio a sus seguidores instrucciones preciosas que ellos mismos no comprendieron hasta después de su muerte, resurrección y ascensión, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Todas las cosas que les había dicho volvieron a su memoria. Hubiera sido traicionar un sagrado cometido el tomar algo que Jesús propuso permanecer en secreto y publicarlo a los demás, para traer vituperio y menoscabo sobre la causa de la verdad. El Señor ha dado a su pueblo oportunos mensajes de advertencia, reprensión, consejo e instrucción, pero no es apropiado sacar estos mensajes de su contexto para ponerlos donde aparentemente dan fuerza a mensajes erróneos. Aquí es en específico, ella habla de unos folletos que se habían publicado que decían que la iglesia adventista era Babilonia. ¿Ya? Después otro subtítulo dice un mensaje falso. Durante años he dado mi testimonio en el sentido de que cuando se levantan personas con la pretensión de tener gran luz y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha estado edificando por medio de sus instrumentos humanos, esas personas están muy engañadas y no trabajan en colaboración con Cristo. Esto también hoy día tener cuidado, ¿cierto? Y eso se nos dice también en Mateo, cuidado con los falsos mensajes, ¿cierto? Falsos cristos y falsos mensajes que puedan haber. Dice, los que aseveran que la iglesia adventista constituye Babilonia o una parte de Babilonia, deberían quedarse en casa. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han puesto de parte del acusador de los hermanos que los acusa de día y de noche delante de Dios. Los agentes satánicos, movidos por impulsos provenientes de las regiones inferiores, han inspirado a ciertos hombres para que se unan en una confederación maligna con el fin de confundir, maltratar y angustiar al pueblo de Dios. El propósito de Satanás consiste en extirparlos de la tierra para que nadie le pueda disputar su supremacía en todo el mundo. Al profeta se le presentó la escena de la acusación de Satanás. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote en los cielos. ¿Y qué está haciendo? Está efectuando una obra de intercesión y expiación en favor de sus hijos que creen en él, por medio de la justicia imputada de Cristo. Los miembros de su pueblo son aceptados por Dios como personas que confiesan ante el mundo que pertenecen a Dios y guardan todos sus mandamientos. Satanás está lleno de maligno odio contra ellos y manifiesta hacia ellos el mismo espíritu que manifestó hacia Jesús cuando estaba en la tierra. Cuando Cristo se hallaba ante Pilato, el gobernante romano trató de liberarlo y deseó que el pueblo decidiera librar a Jesús de la terrible prueba por la cual estaba por pasar. Presentó ante la multitud clamorosa al Hijo de Dios y al criminal Barrabás, e inquirió, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El mundo estaba agitado por la enemistad de Satanás, y cuando se le pidió que decidiera entre el Hijo de Dios y el criminal Barrabás, los judíos escogieron al maleante antes que a Jesús. Las ignorantes multitudes fueron inducidas por los engañosos razonamientos de los que se hallaban en alta posición a rechazar al Hijo de Dios para escoger a un ladrón y homicida en su lugar. Recordamos todos que todavía estamos en un mundo donde Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado y crucificado, un mundo en el que todavía permanece la culpa de despreciar a Cristo y preferir a un ladrón
antes que al Cordero Inmaculado de Dios. A menos que individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley y ejerzamos fe en nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo ha rechazado, estaremos bajo la plena condenación merecida por los que eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. El mundo entero está acusado hoy del rechazamiento y el asesinato deliberado del Hijo de Dios. La palabra guarda registro de que judíos y gentiles, reyes, gobernadores, ministros, sacerdotes y pueblo, todas las clases y sectas que revelan el mismo espíritu de envidia, odio, prejuicio e incredulidad manifestado por los que entregaron a la muerte al Hijo de Dios, desempeñarían el mismo papel si se les presentara la oportunidad que tuvieron los judíos y la gente del tiempo de Cristo. Participarían del mismo espíritu que exigió la muerte del Hijo de Dios. En la escena en que se representa la obra de Cristo por nosotros y la decidida acusación de Satanás contra nosotros, Josué aparece como el sumo sacerdote e interpone una demanda en favor del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Al mismo tiempo, Satanás presenta al pueblo de Dios como compuesto de grandes pecadores y le muestra al Señor la lista de los pecados que los tentó a cometer durante sus vidas y exige que debido a sus transgresiones sean entregados en sus manos para su destrucción. Exige que no sean protegidos por los ángeles ministradores contra la confederación del mal. Está lleno de odio porque no puede atar en manojos a los hijos de Dios con el mundo a fin de que le rindan completa obediencia. Los reyes, príncipes y gobernantes se han puesto el rótulo del anticristo y se los presenta mediante el dragón que hará guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Otro subtítulo dice: el mundo tiene que rendir cuentas. Dios tiene un pleito con el mundo. Cuando sesione el juicio y los libros se abran, Él tendrá una terrible cuenta que arreglar, que ahora mismo haría que el mundo temiera y temblara. Si los hombres no estuvieran enceguecidos y hechizados por los engaños y las seducciones satánicas. Dios llama al mundo a cuentas por la muerte de su Hijo unigénito, a quien virtualmente ha vuelto a crucificar y ha entregado a la vergüenza pública al perseguir a su pueblo. El mundo ha rechazado a Cristo en la persona de sus santos, ha rehusado sus mensajes al rechazar los mensajes de sus profetas, apóstoles y mensajeros. Ha rechazado a los que han sido colaboradores de Cristo y por esto tendrá que rendir cuentas. ¿Cuántas veces se escucha, cierto, que se rechazan algunos de los mensajes de hermana Elena, por ejemplo? O se leen, cierto, algunos libros y otros no se toman en cuenta, o algunos se dice que eh, son libros que ya la ciencia ha sobrepasado los estudios y que ahora ya no corren. Lo hemos escuchado, por ejemplo, en los libros de salud de la hermana, por ejemplo, Elena, y en otros del campo también. Perdón. Dice, espérame un momentito. Dice, Satanás está a la cabeza de todos los acusadores de los hermanos, pero cuando presenta los pecados del pueblo de Dios, ¿qué contesta el Señor? Dice Jehová, te reprenda, oh Satanás. Jehová te ha escogido, a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esto es de Zacarías 3. Dice, Satanás presenta a los escogidos y leales hijos de Dios como llenos de contaminación y pecado. Podría describir específicamente los pecados de que han sido culpables.
¿No puso en marcha él mismo toda la confederación del mal para inducirlos, mediante sus artes seductoras, a cometer esos mismos pecados? Pero ellos se han arrepentido, han aceptado la justicia de Cristo. Estaban, por lo tanto, ante Dios, vestidos del manto de la justicia de Cristo. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Todo pecado del cual había sido culpados fue perdonado, y estaban en pie delante de Dios como elegidos y fieles, como inocentes, como perfectos, como si nunca hubieran pecado. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron, los ángeles de Dios, una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Quisiera que todos los que pretenden creer la verdad presente pensaran seriamente en las maravillas presentadas en este capítulo. Por débil y aquejado de flaquezas que sea el pueblo de Dios, los que se arrepienten de la deslealtad al Señor en esta generación mala y perversa y vuelven a serle leales, estando firmes en la vindicación de la santa ley de Dios, reparando la brecha abierta por el hombre de pecado bajo la dirección de Satanás, serán contados como hijos de Dios, y por la justicia de Cristo aparecerán perfectos delante del Señor. La verdad no siempre yacerá en el polvo para ser pisoteada por los hombres. Será magnificada y hecha honorable. Aún ha de erguirse para brillar en todo su pristino fulgor y perdurará por los siglos de los siglos. Eso estaba en la revista Review and Herald de agosto de 1893. El capítulo siguiente, que se llama La Iglesia no es Babilonia, dice que Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado. Y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón del Señor. Todos los que lean estas palabras denles atenta consideración, porque en el nombre de Jesús yo quisiera grabarlas en cada alma. Dice: Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado, y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón del Señor. Habrá mensajes de acusación contra el pueblo del Señor, similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios, y estos mensajes estarán resonando en el mismo momento cuando el Altísimo le esté pidiendo a su pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Se descubrirá que los que transmiten un mensaje falso no tendrán un alto sentido del honor y la integridad. Engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios y usarán su nombre para que su obra ejerza influencia. Seleccionarán de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocarán en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Interpretarán erróneamente y aplicarán mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por ellos, pero los que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia invención para defender su conducta errónea no serán bendecidos ni beneficiados por los que enseñan. El pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás, que es el acusador de los hermanos y que los acusa delante de Dios día y noche.
Por este mal uso de los testimonios, las almas son confundidas, porque no pueden entender la relación de los testimonios con la posición que asumen los que están en el error, pues Dios se propuso que estos fueran colocados siempre en la trama de la verdad. El gran día de Dios está cercano y muy próximo, y hay una gran obra que realizar, la cual debe ser hecha con presteza. Pero hallamos que en medio de la obra que ha de hacerse están los que profesan creer la verdad presente y que no saben cómo invertir los medios que les fueron confiados, que por falta de mansedumbre y humildad de corazón no ven cuán grande es la tarea que ha de hacerse. Todos los que aprendan de Jesús serán obreros juntamente con Dios, pero los que salen a proclamar el error, gastando tiempo y dinero en una obra vana, arrojan cargas acrecentadas sobre los verdaderos obreros que trabajan en territorios nuevos, pues en lugar de dedicar su tiempo a defender la verdad, se ven obligados a contrarrestar la obra de los que proclaman la falsedad y pretenden tener un mensaje del cielo. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él, ti- él, él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En la parábola del trigo y la cizaña, vemos la razón por la cual la cizaña no había de ser arrancada, para que el trigo no fuese arrancado con ella. La opinión y el juicio humano cometerían graves errores, pero antes que se cometa un error y que una sola brizna de trigo sea desarraigada, el maestro dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces los ángeles recogerán la cizaña que será destinada a la destrucción. Aun cuando en nuestras iglesias, que aseveran creer una verdad avanzada, existen personas defectuosas y que yerran como cizaña entre el trigo, Dios es compasivo y paciente. Él reprende y amonesta a los que yerran, pero no destruye a los que aprenden con lentitud la lección que quiere enseñarles. No desarraiga la cizaña separándola del trigo. La cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la cosecha, cuando el trigo llega a su pleno crecimiento y desarrollo, y debido a las características que presenta cuando está maduro, será fácilmente distinguido de la cizaña. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no la destruye a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no conforme a ciencia, que quieren purificar la iglesia y desarraigar la cizaña de en medio del trigo. Pero Cristo no ha dado luz especial sobre cómo tratar con los que yerran y con los que están en la iglesia, pero no son convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la Iglesia para separar de ella a los que consideran que tienen defectos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios, ¿ya? Esto está en paréntesis, que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia.
Una de ellas obra para purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Jesús sabía que Judas tenía defectos de carácter, pero lo aceptó como uno de sus discípulos y le dio los mismos privilegios y oportunidades que concedió a los otros que había escogido. Judas no tuvo excusas para seguir la mala conducta que asumió más tarde. Pudo haber llegado a ser un hacedor de la palabra, como lo fueron con el tiempo Pedro, Santiago, Juan y los otros discípulos. Jesús impartió preciosas e instructivas lecciones, de manera que los que estaban asociados con él pudieran convertirse y no tuvieran necesidad de aferrarse a los defectos que echaban a perder sus caracteres. Eso está también en The Reviews and Herald del agosto y de septiembre de 1893. Capítulo 6 de la iglesia, dice la iglesia militante como título. Dice, parece que algunas personas piensan que al entrar en la iglesia se cumplirán sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosos en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen, abandonamos el mundo para no relacionarnos con personas malas, pero el mal también se encuentra aquí, y preguntan como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos desilusionarnos de esta manera, pues el Señor no nos autoriza a llegar a la conclusión de que la iglesia es perfecta, y todo nuestro celo no nos dará el éxito necesario para lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. El Señor nos prohíbe proceder de manera violenta contra los que pensamos que yerran, y no hemos de disponer excomuniones y denuncias contra los que son defectuosos. El hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía la obra de juzgar y dictar sentencias sobre el carácter de los demás, a los que no están capacitados para hacerlo. No nos corresponde decir qué es trigo y qué es cizaña. El momento de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases enunciadas por los símbolos de la cizaña y el trigo. La obra de separación ha sido confiada a los ángeles de Dios, no ha sido puesta en manos de hombre alguno. Las falsas doctrinas constituyen una de las influencias satánicas que actúan en la iglesia e introducen en ella a los de corazón inconverso. Los hombres no obedecen las palabras de Jesucristo para buscar unidad de fe y espíritu y doctrina. No trabajan por la unidad del espíritu por la cual oró Jesús, la cual influiría a fin de que el testimonio de los discípulos de Cristo fuera eficaz para convencer al mundo de que Dios ha enviado a su Hijo a esta tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la unidad por la cual Cristo oró existiera entre los hijos de Dios, estos darían un testimonio viviente y reflejarían una luz clara que brillaría en medio de las tinieblas morales del mundo. En lugar de la unidad que debe existir entre los creyentes, hay desunión, porque se le permite a Satanás que entre, y por medio de especiosos engaños y errores, él induce a los que no están aprendiendo de Cristo a ser mansos y humildes de corazón, a seguir una trayectoria diferente de la que sigue la Iglesia y a quebrantar, si es posible, su unidad. Se levantan hombres que hablan cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Pretenden que Dios les ha dado gran luz, pero ¿cómo actúan ellos bajo su influencia? ¿Siguen la conducta de los dos discípulos en su camino a Emaús? Cuando ellos recibieron la luz, volvieron a encontrarse con los que Dios había guiado y seguían guiando, y les contaron que habían visto a Jesús y habían hablado con él. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, esta ha de ser luz en estos postreros días para un mundo contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema.
El mundo es un laboratorio en el cual, por medio de la cooperación con los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos en los corazones humanos por medio de su gracia y divina misericordia. Los ángeles se asombran al contemplar la transformación del carácter realizada en los que se entregan a Dios y expresan su gozo en cantos de arrebosada alabanza al Señor y al Cordero. Ven a los que son por naturaleza hijos de ira convertirse y llegar a ser colaboradores con Cristo para atraer almas a Dios. Ven a los que estaban en tinieblas transformarse en luces que resplandecen en medio de la noche moral de esta generación perversa. Los ven preparados por una experiencia que reproduce la de Cristo para sufrir con su Señor y más tarde participar con Él en su gloria en el cielo. Dios tiene una iglesia en la tierra que está ensalzando la ley pisoteada y que presenta al mundo al Cordero de Dios que quita los pecados de la humanidad. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y por medio de ella se manifestará finalmente la revelación final del amor de Dios al mundo que ha de ser iluminado por su gloria. La oración de Cristo de que su iglesia fuese una, como Él y el Padre son uno, será finalmente contestada. Será concebida una rica porción del Espíritu Santo y mediante su constante provisión a los hijos de Dios llegarán a ser testigos del poder de Dios para salvar. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas, y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de otras iglesias a esta iglesia, denunciándola como Babilonia, hace una obra que concuerda con la del acusador de los hermanos. Es posible que se levanten entre nosotros hombres que hablen cosas perversas, que expresen los mismos sentimientos que Satanás quisiera ver diseminados en el mundo acerca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿No hay bastante trabajo que hacer para satisfacer vuestro celo en la obra de presentar la verdad a los que están en las tinieblas del error? Como personas designadas para administrar recursos y capacidades, habéis estado invirtiendo mal los bienes de nuestro Señor al diseminar el error. El mundo entero está lleno de odio contra los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto nada común. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los que de alguna manera comprenden lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. Los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que mientras aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que el Señor ha estado edificando durante años, no están haciendo la voluntad del Altísimo. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No los creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlarán de la ordenación al ministerio como si se tratara de un sistema de clericalismo. De los tales apartaos, no tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse tras ellos. No los recibáis, porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. El resultado de una obra tal será la incredulidad de los testimonios y en lo posible anularán la obra que he estado haciendo durante años. En el capítulo 7 se llama un ministerio divinamente señalado. Dice, Dios tiene una iglesia y ésta tiene un ministerio designado divinamente,
y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El Señor tiene sus agentes designados y una iglesia que ha sobrevivido persecuciones, conflictos y tinieblas. Jesús amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, y Él la restaurará, refinará, ennoblecerá y elevará, para que subsista finalmente en medio de las influencias corruptoras de este mundo. Hombres designados por Dios han sido escogidos para velar con celoso cuidado y vigilante perseverancia, para que la iglesia no sea destruida por los malos designios de Satanás, sino que subsiste en el mundo y fomente la gloria de Dios entre los hombres. Habrá siempre un fiero conflicto entre la iglesia y el mundo. Un espíritu chocará contra otro, un principio contra otro, la verdad contra el error. Pero en la crisis que ya se ha iniciado y que pronto ha de culminar, los hombres de experiencia habrán de hacer la obra que Dios les ha asignado y velar por las almas como quienes han de dar cuenta. Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. Pero Satanás es un enemigo vigilante que nunca duerme, que siempre obra sobre las mentes humanas y busca un suelo en el cual pueda sembrar su cizaña. Si haya alguien a quien pueda alistar en su servicio, le sugerirá ideas y teorías falsas y lo hará celoso en la defensa del error. La verdad no solo convierte, sino que purifica a quien la recibe. Jesús nos aconseja que nos guardemos de los falsos maestros. Desde el comienzo de nuestra obra se ha levantado de vez en cuando hombres que defendían teorías nuevas y sorprendentes. Pero si los que aseveran creer la verdad acudiesen a quienes tienen experiencia y a la palabra de Dios con un espíritu humilde y susceptible de ser enseñado, y examinasen sus teorías a la luz de la verdad, con la ayuda de los hermanos que han sido diligentes estudiosos de la Biblia y al mismo tiempo dirigiesen súplicas a Dios preguntando, ¿es este el camino del Señor o es una senda falsa en la cual Satanás quiere guiarme? Recibirían luz y escaparían de la red del cazador. Estaba mirando el tema del audio, ¿qué me decían? Es que a veces lo apago, estoy con un poco de tos, ¿ya? Así que de repente apago el audio y lo enciendo. Ya, dice eh, que nosotros debiéramos preguntarnos, ¿cierto? Dice que debiéramos preguntarnos si es este el camino del Señor o es una senda falsa en la cual Satanás quiere guiarme. Dice, recibirían luz y escaparían de la red del cazador si nosotros le preguntamos a Dios en oración. Dice, desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quiera fijar una fecha cuando el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia, pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará a las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Si su celo los indujera a trabajar en armonía con sus hermanos,
que han soportado el calor y la carga del día, si fuesen tan perseverantes para vencer los desalientos y obstáculos como lo han sido sus hermanos, bien podría imitárseles y Dios los aceptaría. Mas han de ser condenados los hombres que salen a proclamar una luz maravillosa y con todo se apartan de los agentes a quienes Dios está guiando. Así fue como obraron Coré, Datán y Abiram, y se nos relata su acción como amonestación para todos. No debemos hacer como ellos hicieron al acusar y condenar a aquellos a quienes Dios impuso la carga de la obra. Vamos a saltar al capítulo, una parte del capítulo 8 que dice Dios tiene una iglesia. Os insto a vosotros que aseveráis creer la verdad, que andéis en unidad con vuestros hermanos. No tratéis de dar al mundo ocasión de decir que somos extremistas, que estamos desunidos, que uno enseña una cosa y otro otra. Evitemos las disensiones. Cada uno esté en guardia y procure ser hallado de pie en la brecha, tratando de repararla, en vez de encontrarse frente al muro tratando de abrir un boquete. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y exalta la norma de justicia en estos postreros días. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. El Señor tiene agentes designados divinamente, hombres a quienes está guiando, que han soportado el calor y la carga del día, que están cooperando con los instrumentos celestiales para que progrese el reino de Dios en nuestro mundo. Únanse todos con estos agentes escogidos y sean hallados al fin entre los que poseen la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, después hay una carta. Sí, voy a dejarlo hasta allí, aunque tengo subrayado un poco más, pero en el capítulo 10 hay unos, subrayé algo que la gente que es bien bonito dice, se llama una seguridad repetida. Dice, el Padre ama a su pueblo hoy como ama a su prójimo, a su propio hijo. Algún día será nuestro privilegio verlo cara a cara. Después dice, deberíamos recordar que la iglesia, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Cristo dedica su suprema atención. La está observando constantemente con solicitud y la está fortaleciendo con su Santo Espíritu. Después también dice, confiad en el cuidado de Dios. Su iglesia debe ser enseñada, por debilitada y defectuosa que parezca, es el objeto de su suprema atención. Voy a dejarlo hasta allí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, darte gracias por podernos reunir nuevamente por acá y darte gracias, Padre, porque tú nos has dejado en los escritos de la hermana Elena mucha información que es tan relevante, Señor, para estos tiempos, que es necesario que nosotros busquemos, leamos, compartamos esa información, la analicemos y también pongamos en obra lo que está en tu palabra, Señor, en tu santa palabra en la Biblia y también en los escritos que tú has dejado a tus profetas. Pedirte, Señor, que podamos buscar esta información y como dice allí en los consejos, no sacarla de contexto, no sacar citas para respaldar algunas teorías falsas, sino ser capaces, Señor, que tú nos des esa sabiduría, ese entendimiento para poder entender todo el contexto, toda la información que tú nos has dado. Haznos más estudiosos, Señor. Permítenos también dejar ese tiempo que a veces desperdiciamos durante el día, dejar tiempo para estudiar, para escudriñar tu palabra, Señor,
para no cometer errores en estos tiempos tan complejos en que estamos viviendo. Te lo pedimos, Padre, todo esto y te agradecemos. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hermanos, no sé si hay comentarios o pedidos de oración en este momento.